Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un drama que ha capturado la atención de fanáticos de las telenovelas y del mundo del espectáculo en general. Y sí, estoy hablando de la implacable Demet Özdemir y su relación con Can Yaman. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia llena de emociones, perdón, errores y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sucederá después? Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos donde exploramos a fondo todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, analizamos dramas y comentamos las últimas noticias del espectáculo. Así que ya saben, ese botoncito rojo es su mejor amigo. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su historia, que comenzó con la exitosa serie Erkenci, no solo fue un éxito en la pantalla, sino que también alimentó rumores de romance en la vida real. Rumores que, como vamos a ver, estuvieron cargados de altibajos y de una complejidad que va más allá de lo que la superficie nos muestra. Para entender la magnitud del asunto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Demet y Can, durante el rodaje de Erkenci, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. La química entre ellos era innegable y las especulaciones sobre un romance real se dispararon. Y bueno, ¿quién no se ilusionó con la idea de que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real? La conexión que irradiaban, la forma en que se miraban, la complicidad que parecía fluir de manera natural, todo esto alimentó la fantasía de los fans y la prensa por igual. La serie, un cuento de hadas moderno lleno de romance, comedia y drama, consolidó aún más esta percepción. Los personajes que interpretaban Sanem y Can eran un reflejo de la pasión y el deseo, y la forma en que Demet y Can interpretaban a sus personajes era tan convincente que era difícil separar la ficción de la realidad. Las escenas románticas, los besos, los momentos de ternura, todo contribuía a la ilusión de un amor verdadero que se extendía más allá de los sets de grabación. La popularidad de Erkenci fue un fenómeno global. La serie fue transmitida en numerosos países, y Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales. Los fans de todo el mundo seguían con avidez cada noticia, cada foto, cada declaración que pudiera dar alguna pista sobre la relación entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de imágenes editadas, vídeos con música romántica y discusiones interminables sobre el futuro de la pareja. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no fue tan sencilla. A medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir rumores de conflictos, tensiones y desencuentros. Y aquí viene lo interesante porque las fuentes de estos rumores variaban: entrevistas, declaraciones en redes sociales, fotos comprometedoras, todo alimentaba la especulación. Algunas veces los rumores eran sutiles, insinuaciones que se filtraban a través de fuentes anónimas o de comentarios en entrevistas. Otras veces eran más directos, con declaraciones que parecían indicar que algo no estaba bien entre ellos. En medio de este torbellino, se habló de errores, de problemas de comunicación y de situaciones que, al parecer, pusieron a prueba la relación. Y aquí es donde entra la parte crucial de nuestra historia. Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y su carácter, decidió perdonar. Sí, escucharon bien. 3 veces. 3 oportunidades para que la relación, ya sea de amistad o de algo más, pudiera avanzar y superar los obstáculos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué llevó a Demet a dar tantas oportunidades? ¿Fue el cariño, la esperanza de que las cosas mejoraran, la presión mediática? Las respuestas pueden ser múltiples y complejas. Tal vez en el fondo existía un gran cariño, una conexión especial que hacía que el perdón fuera más fácil. O quizás simplemente Demet es una persona que cree en las segundas oportunidades. Quizás la combinación de ambos factores influyó en su decisión. El perdón en sí mismo es un acto poderoso y complejo. Implica en muchos casos una reflexión profunda sobre la situación, la comprensión de las motivaciones de la otra persona y la capacidad de dejar atrás el rencor y la ira. En el contexto de una relación, el perdón puede ser crucial para la supervivencia de la misma. Puede permitir que se superen los obstáculos, que se fortalezca el vínculo y que se construya un futuro más sólido. Sin embargo, el perdón también tiene sus límites.
No puede ser indiscriminado, ni debe darse sin una evaluación honesta de la situación. Si el error se repite, si el arrepentimiento no es genuino, o si la confianza se ha roto de manera irreparable, el perdón puede resultar contraproducente. Puede llevar a la persona que perdona a un ciclo de decepción y dolor. En el caso de Demet y Can, cada vez que se hablaba de problemas, parecía haber un nuevo acercamiento, un intento de solucionar las cosas. Fotos juntos, mensajes en redes sociales, declaraciones de cariño, todos eran indicios de que la relación, de alguna manera, seguía adelante. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la falta de claridad en la relación sugieren que la situación no era tan sencilla como parecía. Y es que en el mundo del espectáculo, la presión es constante. Los paparazzi, los medios de comunicación, las redes sociales, todos están al acecho buscando la primicia, el drama que genere clics y atención. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo, y cada movimiento es analizado, interpretado y juzgado. Esto puede generar una gran tensión en las relaciones, especialmente en aquellas que ya son de por sí complejas. En este contexto, la necesidad de proteger la imagen pública, de mantener las apariencias, puede influir en las decisiones que se toman. A veces las celebridades se ven obligadas a actuar de una manera que no es completamente sincera, o a ocultar sus verdaderos sentimientos para evitar el escándalo o las críticas. Esto puede erosionar la confianza y dificultar la resolución de los conflictos. ¿Y qué pasa con Can Yaman? El actor, por su parte, también ha estado en el ojo del huracán. Con una carrera meteórica, Can ha sabido conquistar al público internacional. Su físico, su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Pero al mismo tiempo, su vida privada ha estado expuesta constantemente. Las polémicas, los rumores, las declaraciones, todo ha contribuido a crear una imagen compleja y a veces contradictoria. Can Yaman, como muchas celebridades, ha tenido que lidiar con la fama y sus consecuencias. La atención constante, la invasión de su privacidad, la presión por mantener una imagen perfecta, todo esto puede ser abrumador. Además, la industria del entretenimiento en muchas ocasiones exige que los actores se adapten a ciertos moldes, que cumplan con las expectativas del público y de los medios. Esto puede limitar su libertad de expresión y dificultar la construcción de relaciones auténticas. En el caso de Can, algunas de sus declaraciones y comportamientos han sido objeto de controversia. Ha habido rumores de encontronazos con otros actores, de problemas en los sets de grabación, y de actitudes consideradas arrogantes o poco profesionales. Si bien es importante recordar que la información que llega a los medios a menudo es parcial o distorsionada, estas situaciones han contribuido a crear una imagen ambivalente del actor. Y aquí es donde la pregunta que da título a este vídeo cobra más importancia que nunca: ¿qué hará Demet Özdemir ante otro error? Porque seamos sinceros, en las relaciones, sean sentimentales o de amistad, los errores son inevitables. Pero la clave está en cómo se gestionan. En el mundo del espectáculo, donde la exposición es máxima, la gestión de errores es aún más crucial. La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Depende de muchos factores, incluyendo la naturaleza del error, el arrepentimiento de la persona que lo cometió, la fortaleza de la relación y la propia capacidad de Demet para perdonar y seguir adelante. Lo que sí podemos afirmar es que Demet, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y con una gran capacidad de autogestión. Su profesionalismo y su compromiso con su trabajo han sido reconocidos por el público y la crítica. Ha sabido manejar su vida personal con discreción, evitando alimentar la controversia y enfocándose en su carrera. Esto sugiere que ante un nuevo error, Demet tomará una decisión basada en sus propios valores y en su propia felicidad. Ahora, la situación actual. Demet, tras pasar por varias relaciones, incluyendo su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que lamentablemente terminó, parece estar enfocada en su carrera y en sí misma. Se la ve fuerte, independiente y centrada en su trabajo. Su éxito profesional es innegable y su presencia en la pantalla, un deleite para sus seguidores. La ruptura de su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque dolorosa, también le ha servido para reafirmar su independencia y su autonomía. Ha demostrado que es capaz de afrontar los desafíos de la vida, de aprender de sus errores y de seguir adelante con optimismo y determinación. Esto, sin duda, le da una mayor fortaleza para enfrentar cualquier situación que se presente en el futuro. Por otro lado, Can Yaman sigue adelante con sus proyectos, consolidando su carrera a nivel internacional.
Parece que ambos han tomado caminos separados, y aunque el pasado siempre estará ahí, el presente y el futuro parecen prometedores para ambos. La distancia, en este caso, puede ser beneficiosa. Les permite enfocarse en sus propios objetivos, en su crecimiento personal y profesional, y en la construcción de una vida feliz y plena. La evolución de la relación entre Demet y Can es una muestra de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama y la exposición pública. Es una historia que nos recuerda que no siempre es fácil encontrar el equilibrio entre el amor, la amistad, el éxito y la felicidad. También nos recuerda que el perdón, aunque valioso, tiene límites, y que la autoconservación y el bienestar personal son primordiales. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo, como cualquier otra, son complejas. Están sujetas a presiones externas, a expectativas del público y a la constante mirada de los medios. La falta de privacidad, la constante exposición y la necesidad de mantener una imagen pública pueden generar tensiones y dificultar la resolución de conflictos. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sus propias emociones, miedos y debilidades. Segundo, que el perdón, aunque noble y necesario en muchas ocasiones, tiene límites. Y estos límites al final los marca la persona que perdona. El perdón no debe ser un acto de debilidad, sino de fortaleza. Implica una evaluación honesta de la situación, la comprensión de las motivaciones de la otra persona y la capacidad de dejar atrás el rencor y la ira. Sin embargo, si el error se repite, si el arrepentimiento no es genuino, o si la confianza se ha roto de manera irreparable, el perdón puede resultar contraproducente. Tercero, que el respeto y la comunicación son claves en cualquier relación, sea cual sea su naturaleza. El respeto implica valorar a la otra persona, reconocer su individualidad y aceptar sus diferencias. La comunicación, por su parte, implica expresar nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades de manera clara y honesta, y estar dispuestos a escuchar a la otra persona. Una comunicación abierta y sincera es fundamental para resolver conflictos y construir una relación sólida. Y cuarto, que Demet Özdemir es una mujer fuerte, resiliente y talentosa, que ha sabido afrontar los desafíos de su vida personal y profesional con elegancia y determinación. Ha demostrado ser una persona con valores, que prioriza su bienestar y su felicidad. Su éxito profesional, su independencia y su capacidad para sobreponerse a las adversidades son una inspiración para muchos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre la importancia del perdón, sobre los límites de la paciencia y sobre la necesidad de protegerse a uno mismo. Es una historia que nos recuerda que al final, cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para su propia felicidad y bienestar. También es una historia que nos enseña a ser más empáticos, a comprender las dificultades que enfrentan las celebridades y a no juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles. Es importante recordar que lo que vemos en los medios es solo una parte de la historia. Las vidas de las celebridades son mucho más complejas de lo que se muestra en la pantalla o en las redes sociales. Debemos ser cautelosos al sacar conclusiones basadas en información incompleta o sensacionalista. En lugar de juzgar, podemos tratar de comprender las circunstancias y los desafíos que enfrentan las personas que admiramos. Y llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles por haber estado aquí. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Demet y Can. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet tomó las decisiones correctas? ¿Qué opinan sobre la relación de ellos? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Sus opiniones son importantes y enriquecen la conversación. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen las notificaciones para estar al tanto de todo. Gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.